saludo a todos los estudiantes, profesores y familiares que nos acompañan en este tiempo televisivo dedicado a la orientación de matemática para las escuelas pedagógicas. En el encuentro de hoy vamos a continuar unidos. No nos vamos a separar por años y especialidades. Resulta que el contenido que vamos a continuar orientando va a ser de provecho para todos, incluso para los estudiantes de tercero y cuarto año, para las actividades que tienen que realizar como parte de la preparación de su práctica laboral, así como para la culminación de estudios en el caso de cuarto año. Seguiremos trabajando sobre la comprensión de aquellos conceptos asociados a contenidos que hemos orientado en encuentros anteriores o que ustedes tendrán que utilizar para realizar las actividades que les vamos a orientar. Además, mantenemos el propósito de continuar desarrollando habilidades profesionales propias del perfil de las especialidades que ustedes estudian. Por lo tanto, vamos a seguir imaginando que ustedes y yo, todos, somos maestros de la primera infancia, es decir, educadores de la primera infancia, maestros de primaria y profesores de secundaria básica. Para continuar, es decir, continuaremos preparándonos para elaborar, desarrollar las actividades y clases que nos corresponden en una etapa determinada. Por eso les propongo que iniciemos con esta pregunta, que puede ser una pregunta que ustedes le propongan a sus estudiantes en un nivel determinado para iniciar la introducción de un contenido dado. La pregunta es la siguiente: ¿qué sugieren los siguientes valores? Les estoy dando un tiempo para que piensen en qué les están sugiriendo esos valores. Por supuesto que algunos han pensado en pares de números, son pares de números, pueden ser, en el caso de 14 a 18, de 12 a 16, edades de personas. El primer par se puede estar refiriendo a estatura, pudieran estar pensando que es el peso de persona. Si se ubican en la estadística, estaríamos hablando de marcas de clase en una tabla de frecuencia. Otros pensarían en la solución de una ecuación cuadrática o de un problema. Y si contextualizo la información con otros datos, observen cuántas veces han recogido los resultados de análisis de sangre y se han encontrado con esta situación matemática, es decir, que a sus resultados le están aportando cuáles son los parámetros normales de la hemoglobina que les permitirán a ustedes comprobar si están bien o no, si es positivo o negativo el análisis que se están realizando. También se encuentran situaciones como esta en la posología de los medicamentos, es decir, siempre que se indica un medicamento en dependencia de la talla o el peso de adultos y niños, hay un parámetro, hay una escala de valores que se utiliza o que los médicos indican o utilizan, mejor dicho, para suministrar o para indicar el medicamento que se está proponiendo para determinadas enfermedades. El contenido que permite explicar esta situación o situaciones como las que hemos visto, precisamente es el que vamos a tratar en el día de hoy. Nos referimos a los intervalos numéricos. Ese es uno de ellos. El otro está relacionado con las inecuaciones. Pero están observando en la diapositiva que las preguntas que orientan la intencionalidad de los objetivos están presentes, indagando, es decir, que durante el estudio del contenido ustedes podrán responder a qué es un intervalo numérico, cómo se clasifican y representan, qué es una inecuación, qué significa resolver una inecuación y cómo se resuelve. Más que aprender, recuerden que nosotros estamos pensando, nos estamos preparando en cómo enseñar.
cada uno de ustedes tendría que estar pensando en la utilidad que tiene lo que vamos a hacer en el tema de hoy para cuando estén preparando las actividades en cada una de sus especialidades en el nivel educativo que les corresponda. Entonces, les propongo que veamos qué cosa es un intervalo numérico. Ahí lo tienen, son subconjuntos de números reales cuyos extremos pueden pertenecer o no al subconjunto numérico que describen. Vamos a ver ejemplos. Ahí tienen el primero, edad de niños y niñas de la primera infancia para los de la especialidad infantil. Todos conocen que en ese nivel educativo se agrupan los niños de 0 a 6 años. Sin embargo, en el tipo de educación a la cual ustedes pertenecen, que es la formación de profesores en las escuelas pedagógicas, se agrupan estudiantes que están en las edades entre 14 y 19 años de edad. Fíjense que son intervalos numéricos muy contextualizados a una situación cualquiera. Ahora, ¿por qué es importante conocer de estos temas? Es que estos contenidos son nexos comunes para tratar otros contenidos que ya han estudiado o que van a estudiar posteriormente o que van a impartir ustedes como profesores. Estamos hablando, por ejemplo, que a través de estos contenidos tienen su presencia en la resolución de ecuaciones, en la resolución de problemas, en funciones, en la determinación del dominio de definición de una expresión algebraica, y la podrán utilizar sistemáticamente. Desde la clase anterior le he estado comentando acerca de la aplicación que tiene la matemática en la ciencia, de cómo cualquiera de los resultados que se han estado aportando hasta el momento explicando el comportamiento de la pandemia de la COVID-19 se puede explicar a través de los modelos matemáticos. Este contenido también permite comprenderlo, permite que ustedes entiendan situaciones como las que están planteando, y continúa el ejemplo 1. Por ejemplo, hasta el momento en que se está grabando este tema, nos estaban informando que la edad de los enfermos en estado crítico de la COVID-19 está por encima de los 60 años y que los de estado grave están entre las edades de 50 y 60. Yo les propongo que actualicen esta información que yo estoy dando con respecto a la que les recibieron en la mañana de hoy, para que ustedes vean cómo se mueve en esta pandemia el comportamiento de la enfermedad según las edades. Les sugiero, para que ganen en comprensión del compromiso y la responsabilidad que tienen todos en el cumplimiento de las medidas, que investiguen sobre cómo afecta en las edades de hasta 12 años, de 12 a 25, de 25 a 40, y analicen cómo hay que tener la responsabilidad que se nos está pidiendo para el cumplimiento con todas esas medidas. Vamos a continuar entonces averiguando cómo se clasifican y representan los intervalos numéricos. En primer lugar, se pueden clasificar en intervalos cerrados. Y fíjense que se representa en un segmento de recta donde los extremos se circulan. Estamos manteniéndolo, lo hemos destacado en rojo para que ustedes vean. Y se asocia, cuando se escribe en notación de conjunto, con los corchetes. Ahora, en notación constructiva se utilizan los símbolos mayor igual o menor igual que, como se está expresando, y se lee del centro hacia los extremos. X mayor o igual que A, X menor o igual que B. El intervalo puede ser abierto. En ese caso, los extremos se circulan y no se sombrean para dar la idea de que no pertenecen al intervalo. Y en notación de conjunto se utilizan entonces los paréntesis. Igualmente, como los intervalos, como los extremos del intervalo no intervienen no son parte del intervalo,
se utiliza entonces el símbolo mayor que o menor que y se lee como lo voy a hacer ahora, X que pertenece a los reales, tal que X es mayor que A y menor que B. Otro tipo de intervalo puede ser, o el intervalo puede ser semiabierto. En este caso, estamos diciendo que uno de los extremos pertenece al intervalo, en el caso del extremo A, como se señala en la figura, y que el otro extremo no pertenece al intervalo. Fíjense cómo estamos usando la notación de conjunto, combinando el corchete para el caso de el extremo que pertenece y el paréntesis para el extremo que no pertenece. Igualmente se combinan los signos mayor igual, menor igual. Y puede darse el caso, bueno, de que el extremo derecho sea el que pertenezca al intervalo y el izquierdo no pertenece, como estamos expresando a la derecha de la diapositiva. Vamos a ver otro ejemplo que nos podemos encontrar en la vida diaria. Sobre todo, es importante destacar que nosotros, los maestros, ustedes y yo, como dije desde el principio, siempre que vayamos a enseñarle un contenido a nuestros estudiantes, tratemos de buscar ejemplos de la vida diaria que permitan darle significado a lo que van a enseñar. De esa manera, ustedes pueden estar seguros que se va a aprender con más facilidad. Miren este ejemplo que les voy a poner. ¿Cuántas veces no hemos encontrado que compramos un producto y nos está indicando los parámetros o el intervalo posible de almacenamiento que debe tener ese producto para su conservación? El ejemplo que tienen en la diapositiva así lo está ilustrando. Las instrucciones para almacenar un producto indican que debe conservarse entre 15 grados centígrados y 30 grados centígrados. Al tratar de representar ese intervalo, efectivamente, un segmento de recta que está entre 15 y 30 grados centígrados es lo que está indicando. Y si lo voy a escribir en forma constructiva, quedaría de esta manera. X, es decir, los grados centígrados van a estar en mayor o igual que 15 y menor o igual que 15, que 30, mayor o igual que 15 y menor o igual que 30 grados centígrados, porque esos extremos, esos valores pertenecen al intervalo. Vamos a ver entonces otra situación. Ustedes conocen que no todos los países utilizan la misma escala para medir la temperatura. Como en el ejemplo de la clase anterior, del tema anterior, vemos que hay países que usan los grados Fahrenheit. Por tanto, miren aquí qué pasaría si quisiéramos indicar en esa etiqueta del producto los grados, pero en grados Fahrenheit. La temperatura, pero en grados Fahrenheit. Bueno, lo primero que necesitamos es un modelo que nos permita la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit. Aquí lo tienen, lo estamos mostrando. A la hora de escribir la correspondencia o la conversión de una escala a la otra, tendríamos que estar sustituyendo el valor de C en la inecuación que estamos presentando. Y fíjense que ya ahora estoy hablando de inecuación. Ese es el otro tema que vamos a tratar. Por tanto, aquí lo tienen. ¿Qué cosa es una inecuación? Y ya lo estamos presentando. Las inecuaciones son desigualdades con variables. Las desigualdades se estudian desde la escuela primaria, cuando le presentamos a los estudiantes cantidades que comparan utilizando los signos menor que o mayor que. Ahora, la inecuación ya se introduce como concepto en la secundaria básica. Fíjense, es importante lo que voy a hacerle notar ahora. Estos son conceptos que no son nuevos. Lo importante aquí es hacer notar cómo se trabaja en los diferentes niveles educativos para los cuales ustedes se están formando y cómo esto se va profundizando o va cambiando su respuesta, su solución, según el dominio numérico, según las exigencias que ustedes le pongan al enunciado del ejercicio cuando lo estén trabajando.
Por ejemplo, si estuviéramos en la escuela primaria al resolver esta inecuación que ellos le llaman desigualdad con variables, estarían trabajando una tabla en la cual estuvieran ploteando puntos para buscar hasta dónde se cumple la desigualdad y estarían representando los valores obtenidos en un rayo numérico, es decir, para X que pertenece a los números naturales. La pregunta que tendríamos que estarnos haciendo ahora es ¿cuál sería la respuesta cuando X pertenece al dominio de los números fraccionarios, quinto y sexto grado? Cuando X pertenece a los números enteros, secundaria básica. Cuando X pertenece a los números reales, secundaria básica. ¿Será un rayo numérico en cada uno de los casos o será una recta numérica? Bueno, esos análisis yo les propongo que ustedes lo hagan y que traten de buscarles respuesta a esta inecuación para cada uno de esos dominios numéricos con su representación gráfica. Vamos a pasar entonces a ver cómo se resuelven las inecuaciones, cómo hay que tener en cuenta cómo se aprendió en la escuela primaria para, por analogía, poder enseñar cómo se resuelve en la secundaria básica y en otros niveles, como en el nivel medio superior, donde ustedes están estudiando y aparecen otros tipos de inecuaciones. Por ejemplo, para una inecuación 8 mayor que 2, es posible sumar o restar cantidades iguales y se sigue manteniendo el sentido de la desigualdad. 8 más 3, 11, 2 más 3, 5, por tanto 11 más 11 es mayor que 5. Eso en la resolución de una inecuación es una transformación equivalente. Adicionar o sustraer cantidades iguales a ambos lados, a ambos miembros de la desigualdad. De la misma manera se puede hacer multiplicando cantidades iguales a ambos miembros de la desigualdad y se mantiene el sentido de la desigualdad. Como transformación equivalente en la resolución de la inecuación, estaríamos hablando de multiplicar la misma cantidad a ambos lados, a ambos miembros de la desigualdad. Pero hay un detalle, que cuando multiplicamos cantidades negativas, entonces cambia el sentido de la desigualdad y este es un elemento que generalmente aparece como una dificultad frecuente, es decir, esto aparece como un error frecuente entre los estudiantes. Repito, al multiplicar ambos miembros de la desigualdad por valores negativos, por valores menores que 0, cambia el sentido de la desigualdad y los estudiantes generalmente no lo tienen en cuenta. Es algo sobre lo que hay que trabajar y trabajarlo bien para que los estudiantes los puedan comprender en la resolución de los ejercicios. Pero recuerdan que habíamos dejado una inecuación planteada y no la habíamos resuelto. Bueno, vamos a retomarla y vamos a resolver, es decir, vamos a calcular cómo debieran estar las indicaciones de la etiqueta para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit. Por supuesto, aquí ustedes están viendo que pudiéramos estar multiplicando toda la expresión por el recíproco de 5 sobre 9, en este caso es 9 sobre 5, 9 quintos. Al multiplicar cada una de las partes de la expresión por este valor, ya estamos eliminando, ya se está simplificando en la expresión del medio de la inecuación y nos va quedando que los grados Fahrenheit menos 32 va a ser mayor que 27 y mayor igual que 27 y menor igual que 54. Al sumar 32 en ambos miembros de la
de la inecuación, nos está quedando que efectivamente la etiqueta para expresar los grados Fahrenheit en que se puede almacenar el producto debe indicar que esto pueden ser entre 59 y 86 grados. Comparen con la presentación al inicio del ejemplo y verán las diferencias. Pueden buscar información sobre estas escalas de temperatura para ampliar sus conocimientos, incluso para crear nuevos ejercicios para cuando estén trabajando magnitudes de temperatura con sus estudiantes, lo mismo en la escuela primaria que en la escuela secundaria. Vamos a ver entonces que les vamos a presentar dos ejemplos en los cuales tendríamos que estar aplicando algunos contenidos que hemos estado orientando en encuentros anteriores y que ustedes comprenden perfectamente. El primero es una inecuación lineal en la cual hay que aplicar primeramente las transformaciones indicadas para eliminar los paréntesis, un contenido que ustedes conocen y pueden explicar perfectamente a sus estudiantes. En ambos casos hay que aplicar la distributiva porque estamos multiplicando un término por un binomio en los dos miembros, así aparece, y ese es el resultado que obtenemos. Ahora corresponde sumar 2 en ambos miembros de la inecuación y vamos obteniendo que 2x es menor que 8x más 3. Y como la idea al resolver la inecuación lineal es aislar el término con variable hacia uno de los miembros, estaríamos restando 8x en ambos miembros de la ecuación y nos estaría quedando de esta forma: 2x menos 8x es menor que 3, por lo que menos 6x es menor que 3. Dividimos por menos 6 ambos miembros de la inecuación y nos queda que x es mayor, fíjense, es mayor que menos un medio. Si multiplicamos por una cantidad negativa, se invierte el sentido de la desigualdad. Al representar gráficamente la solución de esta inecuación, nos queda que son todos los valores de x que se encuentran a la derecha de menos un medio. Y en este caso no se incluye. No se incluye porque la desigualdad es estricta. Y en notación constructiva estaríamos dando el conjunto solución de esta manera que se está presentando. X que pertenece a los reales, tal que x es mayor que menos un medio. El segundo ejemplo les va a dar que estamos resolviendo una inecuación cuadrada, una inecuación cuadrática, y por tanto los procedimientos para su solución están asociados a igualar toda la inecuación a cero, aplicando todos el algoritmo del trabajo con variables que ya ustedes conocen, y a partir de este momento empezamos a realizar las transformaciones equivalentes. Debemos multiplicar por menos 1, por lo que cambia el sentido de la desigualdad. ¿Por qué multiplicamos por menos 1? Porque el término que tiene la variable al cuadrado tiene como coeficiente un valor negativo y siempre tratamos de expresar ese término cuadrado positivo. Factorizamos aplicando el método de descomposición factorial que corresponda y buscamos las soluciones de la inecuación con su representación gráfica. En este caso, como se encontraron dos valores, menos 6 y un medio, se alternan los signos alrededor de los valores encontrados, y como estamos tomando los mayores e iguales que 0, tomamos como solución los extremos de la semirrecta
que están indicando el intervalo positivo o los intervalos positivos en este caso. Hasta aquí solo hemos tratado de llamar la atención sobre aquellos elementos que en su estudio independiente ustedes deben tratar de poner mayor énfasis para aprender a enseñar sobre todas las cosas. ¿Dónde pueden seguir profundizando en ejercicios de esta naturaleza? Bueno, ya tienen en pantalla del libro de 10º grado, en el capítulo 1, el epígrafe 12, pueden estudiar los ejemplos que allí se presentan, principalmente el ejemplo 2, y resolver los ejercicios, los incisos del ejercicio 2 que tienen ahí. No obstante, además de esta actividad de estudio independiente, quiero aprovechar la oportunidad para convocar a todos los estudiantes de las escuelas pedagógicas interesados por el estudio de la ciencia a que participen en el concurso Leamos las Ciencias para Todos. Yo voy a tratar de darle algunas ideas de las bases del concurso. Es un concurso donde los estudiantes de escuelas pedagógicas junto con los de otros niveles educativos participan en la categoría A. Tiene como requisito que deben, seleccionar un libro de todos los que están puestos a disposición para este concurso. Deben redactar un ensayo a partir del libro que seleccionaron y dentro de sus posibilidades grabar un video relativo al tema del libro. Deben además presentar un artículo relacionado con la videoobra de Antonio Núñez Jiménez, y el plazo de admisión para el concurso, que se abrió el día 15 de enero, es hasta el 23 de julio del año 2020. Quiere decir que están a tiempo de participar. Déjenme decirles que no es un concurso obligatorio, pero no queremos perder la oportunidad de que los estudiantes que así lo deseen, que están estimulados por el estudio de la ciencia, participen en el mismo. Los libros que van a utilizar para seleccionar el que van a leer están en el paquete Duque y en el sitio web que le estamos presentando ahí. Son 239 títulos, hay para todas las especialidades y pueden elegir, como bien le estamos diciendo ahí, el de su preferencia para hacer el trabajo que están indicando. Aquí tienen a dónde entregar los trabajos. Les sugerimos, que comuniquen a su escuela la participación, de manera que desde la Dirección de Formación Pedagógica nosotros pudiéramos tener una idea de cuántos estudiantes están participando, cuántas escuelas, y ustedes saben que de la participación de su escuela también tenemos la participación de la provincia. Disfruten este tiempo a través de la lectura, a través del estudio, a través de la elaboración de buenos trabajos y buenas actividades. Y una vez más les pido, seamos responsables en la participación que nos toca para evitar que la COVID-19 avance. Por favor, protéjanse con todas las medidas, el lavado sistemático de las manos, el uso de nasobuco, y quédense en casa para vernos el próximo encuentro.